damos una corrección. Dije que la mayoría están en Chicago, la mayoría de los salvadoreños están en Los Ángeles. Hay una corrección sí, y pido disculpas. gracias. No, por eso fue que a mí me sorprendió, porque tenía la impresión de que incluso mayor cantidad de mexicanos también están en Los Ángeles, en California, en Houston hay muchos mexicanos, en fin, bueno, entramos en Sin materia. embargo, la migración salvadoreña a Chicago empezó en 1920. Imagínense cuándo empezaron a llegar. Un buen dato. Oiga, esta mañana nos acompaña el licenciado Carlos Berguido. Él es el presidente de la Comisión Bancaria de Panamá. Lo hemos invitado porque hay el propósito de este programa y de nosotros en hacer docencia y tenemos que ver las cosas de color que es. Hay dos estadios. Uno, el actual producto del momento de la pandemia y el otro que tiene que ver con los compromisos que cuando el mundo se detuvo al inicio de la pandemia, todo se cerró, tuvimos 13 meses más o menos cerrados, pero los compromisos de aquella época, lo que vivíamos la Belle Époque, la época bella, aquella que vivíamos nosotros, que tenemos las facilidades, la libertad, etcétera, ahora a una situación muy distinta, donde los compromisos adquiridos más temprano que tarde hay que cumplirlos, porque se tiene que hacer de esa manera. Entonces, hemos escuchado opiniones del gobierno, hemos escuchado opiniones de otras personas, pero también queremos ver el lado de la banca panameña, una banca robusta, una banca exitosa. Entonces, para ello, nada mejor que tener con nosotros esta mañana al presidente de la Comisión Bancaria, don Carlos Berguido. Bienvenido aquí a Infoanálisis. ¿Cómo está usted? Muchas gracias, don Guillermo. Yo me encuentro bien y muy agradecido por esta invitación a participar en este programa tan importante. Para servirle. Don Milton. Bueno, Carlos, hemos tocado este tema antes, incluso con la presidenta de la Asociación Bancaria. Hay siempre la preocupación de que ahora que se quiten las limitaciones o las salvaguardas que se pusieron con respecto a la atención de deudas, etcétera, que van a venir los bancos a botar a la gente de la casa, a reposeerle los autos, a aplicarles arreglos de pago que no pueden cumplir. ¿Por qué se mantiene este nivel de ansiedad? Ha habido algunos bancos que están llamando a los clientes a apretarlos. ¿Hay alguna información en el sistema bancario que los clientes están en buen panameño jugando vivo y entonces los bancos tienen que ponerse más agresivos? Porque este nivel de ansiedad no es bueno para nadie, ¿no? Entonces, para ver si puedes explicar qué es la información que tienen en la asociación bancaria con respecto a cómo se están comportando los deudores y cómo se están comportando los acreedores ahora que estamos en esta transición hacia un régimen normal. Como no, Milton, muchas gracias. Mira, lo primero que quisiera aclarar, que yo estoy seguro que ustedes están claros, pero siempre es importante aprovechar estos espacios para hacerle llegar el mensaje a la ciudadanía. La ley de moratoria se acabó, venció, expiró el 31 de diciembre del año 2020. Durante estos últimos 6 meses hemos estado en un régimen y básicamente es un acuerdo reglamentario, un reglamento de obligatorio cumplimiento de la Superintendencia de Bancos que insta a los clientes que tienen problemas de pago, que se han atrasado o que no han podido pagar sus préstamos, a ponerse de acuerdo con su banco para llegar a nuevos términos y condiciones de esos créditos, de manera que esos nuevos términos y condiciones de esos préstamos se ajusten a la nueva capacidad de pago o la incapacidad de pago de esos clientes producto de la pandemia. ¿Cómo ha ido ese proceso? Pues en realidad yo no puedo calificarlo menos que muy exitoso. Y te explico por qué. Durante estos últimos 6 meses, más de 700,000 préstamos de todo tipo ya han logrado ese acercamiento con su banco, culminando en nuevos términos y condiciones, es decir, condiciones más laxas, que te digo, letras más bajas, plazos más largos para que el cliente pueda ponerse al día. Incluso también se ha logrado, en algunos casos de personas que no tienen absolutamente ningún ingreso, extender ese periodo de gracia de no pagar por varios meses más.
700,000 clientes o préstamos no es una cifra despreciable. De hecho, si ustedes bien lo recuerdan, a lo largo de la pandemia ha habido muchos cientos de miles de créditos que quedaron en situaciones de impago o de pago imperfecto, según las condiciones pactadas originalmente. Esa cifra llegó en lo más álgido, en los puntos más álgidos de la crisis, allá en los meses de junio, julio, agosto del año 2020, llegó a casi 1.200.000. Entonces, hoy en día todavía hay un número importante, pero ya es menos de la mitad. Todavía hay aproximadamente 490.000 préstamos que requieren de pasar por ese proceso de renegociación, de reestructuración. Pero 700.000 clientes ya lo hicieron. ¿Eso qué quiere decir? Que la población en general está respondiendo. Las personas que estaban en problemas están respondiendo, están logrando esas nuevas condiciones. Y lo que hace falta es seguir alentando a quienes todavía no lo han hecho quizás por ansiedad, quizás por temor de que ese acercamiento con el banco resulte en una reposición de la casa o del auto. Y ese es un mensaje que hemos tratado de hacer llegar con mucha insistencia a la gente. No tengan temor porque Carlos, el banco no quiere que hace con la casa. Perdón, Milton. Yo creo que el mensaje llegaría hasta más fuerte si tú explicaras por qué al banco no le conviene reposeer casas y no le conviene reposeer vehículos y qué pasa con sus estados financieros cuando una deuda la tienen que poner en impago o tirar la pérdida. O sea, ¿por qué al banco le conviene? No porque son buena gente. Vamos a hablar de la parte de la conveniencia. Le conviene no quedarse con edificios y casas por los costos de cuidarla, etcétera, y con los carros. ¿Y qué le pasa a sus estados financieros cuando una deuda que pudiera renegociarse en términos más flexibles la tiran a pérdida o la ponen en una situación de no pago? Para que la gente entienda que no es solo que los banqueros panameños sean buena gente o no, sino que lo que les conviene es llegar a un buen arreglo con el cliente. Sí, Milton, pero yo quiero, como dije cuando presenté al licenciado Berguido, hagamos docencia, seamos, si me permite sugerirle, el lenguaje llano, que esto quede muy claro porque este es un vehículo, nosotros lo escuchamos a nivel no únicamente nacional, sino también mundial. Entonces, para coadyuvar a abrir la mente de las personas que tienen compromiso ineludible al final del camino, ¿no? Así que nos ayuda con una explicación lo menos técnica posible, lo más fácil de poder ser consumida por los legos en la materia. Pero entendiendo por qué al banco le conviene estos acuerdos. No al cliente, al banco. Con mucho gusto. Mira, cuando un banco tiene una situación de un cliente que no puede pagar su préstamo, yo lo calificaría y lo califica todo el mundo como un fracaso. ¿Un fracaso por qué? Si esa persona no puede pagar el préstamo, eventualmente, o sea, si llega un momento en que ya simplemente no puede seguir, eventualmente el banco se va a ver obligado a ir a ejecutar la garantía, a reposeer, digamos, la casa, que es la garantía. En ese momento, el banco va a incurrir en gastos importantísimos, que son el propio proceso de reposición, que no es un proceso ni rápido ni gratuito. Segunda instancia, tú te reposees una casa con un propósito, que es revenderla, liquidarla. El banco no le conviene tener activos que no sean líquidos, le conviene tener líquido para poder prestar el dinero. Entonces, cuando se reposee una casa, sobre todo si se reposee una casa, una vivienda, en un ambiente de catástrofe económica como la que estamos atravesando, y gracias a Dios estamos comenzando a salir de ella, tú reposees esa casa, ¿qué haces con ella? No tienes a quién vendérsela probablemente, porque no hay un mercado líquido. Ese es el primer escollo que hay que salvar. Entonces, al tener que quedarte con esa casa ante un mercado que no la puede absorber porque no hay demanda, no hay capacidad de pago, no hay capacidad de endeudamiento de mucha gente, tendrás que incurrir en gastos de, como tú mismo mencionaste, seguridad, mantenimiento de un bien que no es tuyo, pero tienes que cuidarlo por 24 horas al día.
Entonces, los bancos están muy claros que la persona que mejor va a cuidar la propiedad es el propio dueño. Es el propio dueño. Cuando un banco llega a esa etapa, sobre todo, como he mencionado, sobre todo en un ambiente como el que estamos viviendo, donde hay una gran cantidad de panameños sin empleo, sin capacidad de crédito, han agotado sus reservas, sus ahorros, es especialmente un fracaso mucho más grande. Pues, ¿sabes? Normalmente es un fracaso, pero en una situación como esta es un fracaso mucho más grande. Y en tercer lugar, que yo no diría que por ser el tercero que menciono menos significativo. Cuando un cliente ejecuta una garantía, cuando un banco ejecuta la garantía de un cliente, le quita la casa o el carro, eso se convierte en una pérdida de una relación Permítame, con un cliente muy valorado. Licenciado, pero permítame, le voy a poner un punto y seguido, porque tengo un corte comercial, usted comprende, ¿no? ¿Cómo no? Esa parte es importante, es muy importante. Así que al regreso nos continuará explicando a nosotros de la perspectiva de la banca y de los bancos, qué es lo que se vive de aquel lado. Viene más aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Muy bien, un banco no es una agencia de bienes raíces, un banco no es una agencia de automóviles. Voy a tomar esos dos ejemplos. En consecuencia, allí hay una situación, pero la otra realidad del otro lado, porque hay que verlo en los dos escenarios, es que tenemos una crisis económica, no hay liquidez en el país suficiente, pero yo creo que aquí lo importante, licenciado Berguido, es hacer que la gente comprenda, no es que lo va, bueno, y espero que usted lo explique muy bien y así creo que va a ser, la importancia de que la gente sin ningún temor vaya al banco a explicar su situación y que los bancos, ojo, y que la banca tengan la paciencia, tengan además el sentido común, ¿okay? de saber tratar al cliente para que vaya y busque algún tipo de arreglo, de ser posible, donde no se vean mermados los ingresos o los exiguos ingresos que recibe hoy día la mayor parte de los panameños o que no reciben ingresos, y también que la banca tenga algún tipo de respiro en cuanto al cumplimiento de los compromisos que tiene muchos panameños con ellos. A ver. Cómo no, gracias, don Guillermo. Sí, quería solamente enfatizar también en ese ánimo de invitar a todo el panameño que se sienta todavía que no tiene la posibilidad de pagar su préstamo o tiene una capacidad disminuida, que se acerque al banco. Y el tercer punto, que en la contestación a la pregunta de Milton más temprano, es cuando un banco ejecuta una casa, pierde lo más valioso de todo, más allá de la parte financiera, pierde una relación comercial. Pierde una relación comercial con un cliente que el banco, en el cual el banco invirtió en lograr que esa persona sea cliente del banco y que pida un préstamo ahí. Entonces, cuando tú llegas a un momento de ruptura, como lo es la ejecución de una garantía de un auto, una casa, ya sea en Panamá, Chorrera, Chiriquí, Chitré, Los Santos, no importa dónde, tú estás tirando a la basura una relación comercial muy valiosa con un cliente a quien nadie obligó al banco a prestarle dinero. El cliente fue objeto de una evaluación, fue objeto de una suscripción, se le dio el préstamo sabiendo que se trataba de un buen cliente y probablemente ese ha sido un buen cliente a lo largo de la vida del préstamo. Y bueno, llegó esta hecatombe mundial que sabemos que los clientes no es que han dejado de pagar porque no quieren. La inmensa mayoría de los clientes han dejado de pagar porque no pueden pagar o no pueden pagar la totalidad. Y sabemos también que esta situación, por más mala que se sienta ahora mismo, es pasajera. Va a pasar. Llegarán tiempos mejores y ese cliente que tienen, en la inmensa mayoría de ellos, tienen el deseo de cumplir, como ha sido la historia de nuestro país. La historia de nuestras relaciones bancarias es que el panameño le gusta cumplir sus obligaciones. Entonces sabemos que si hoy no le damos espacio por esa crisis temporal aguda, catastrófica que estamos viviendo, y no dejamos que la economía corra su curso hasta tener esa capacidad de nuevamente brindar empleo e ingresos a la gente, ir a una ejecución ahora mismo sería dispararse en el pie. Dispararse en el pie porque sería echar a la basura una muy buena relación comercial con buenos clientes que estamos pasando todos
todos conocemos gente que han tenido problemas, no porque quieren, no porque sean malapagas, no porque sean malapagas, es porque no pueden. Eso es la inmensa mayoría de los casos. Ahora, licenciado, el sistema bancario ha ayudado a Panamá, a los pobres de Panamá. Muchos pobres pues, ostentan con orgullo una tarjeta de crédito y hacen el esfuerzo, porque eso le da estatus, no los discriminan, y si se portan bien, pues se convierten en unos sujetos importantes para la banca. ¿Qué tal ha sido el comportamiento de los más pobres en esta crisis? El comportamiento de todos los panameños en general, independientemente de la categoría social, ha sido muy bueno. Lo que pasa es que la crisis, como siempre, todas las crisis económicas afectan a los estratos sociales de menores ingresos. Por ejemplo, hoy en día uno de los problemas más grandes que hay todavía, o sea, donde está el riesgo y donde los bancos están poniendo mucho más atención para ayudar, es precisamente en el sector de préstamos a la vivienda, sobre todo en el sector de préstamos de interés social o de préstamos con intereses preferenciales, que mayoritariamente son las personas de ingresos medios, ¿no? Ingresos medios o ingresos medios bajos. Ahí está el fondo de preocupación y ahí está donde los bancos están fijando toda su atención para ayudar a esas personas. Por supuesto que el hecho de que haya tanta gente de esos segmentos con préstamos, ahora mismo hay todavía 95,000 préstamos de vivienda que se encuentran en etapa previa a ser reestructurados. A la vez es muy indicativo de un país que le ha dado, como ningún otro en América Latina, acceso al crédito a gente que en otros países no sueñan con tener una casa. Yo recuerdo, ahora que mencionabas la historia de El Salvador y los grandes problemas, cuando yo comencé a ejercer como abogado, tuve un cliente que me pidió que hiciera un estudio de la prevalencia, de la penetración de hipotecas en El Salvador. Esto fue en los años 2001, 2003, por allá. Imagínate tú cuando yo fui allá y nos dimos cuenta que en El Salvador, en toda la historia de El Salvador, se habían inscrito 60,000 hipotecas en el registro público. 60,000 hipotecas, incluyendo comerciales. Entonces, si tú comparas esas cifras con lo que hay en Panamá, donde hay millones, literalmente millones de hipotecas a lo largo de la historia de nuestro país que se han inscrito, y no de ahora, sino desde los años 30. Y sobre todo con la gran explosión del crédito que vino después a lo largo de los años 80, 90, ¿no? Tú te das cuenta de que se trata de un país que, gracias a un sistema financiero bien desarrollado, bien robusto, bien administrado, le ha dado posibilidad a vastos segmentos de la sociedad a tener esa casa propia, ese auto propio, a tener una tarjeta de crédito, cosas que en otros países de nuestra región son definitivamente, hoy en día aún siguen siendo prácticamente imposibles y no se ven. Y mucho menos con los niveles de intereses que hay en Panamá, que por ahí siempre hay gente que dice que los intereses aquí son muy altos. Es todo lo contrario. Panamá tiene en promedio, a lo largo de casi todos los segmentos de préstamos de consumo, las tasas de interés más bajas de toda América Latina, incluyendo, y son comparables con Estados Unidos. O sea, no es que sean más altas que Estados Unidos, son comparables en promedio a lo que hay en los mercados de los Estados Unidos. Entonces, eso es algo que es un beneficio tremendo que quizás, como dicen los gringos, we have taken it for granted. O sea, lo hemos tomado como que no nos damos cuenta, porque siempre lo hemos tenido ahí y no apreciamos la gran ventaja que ha significado tener ese centro financiero internacional por los últimos 50 años, creado al inicio de los años 70, que ha sido capaz de traer capitales del mundo entero a ser depositados en Panamá y ser prestados en una economía nacional como la nuestra. O sea, son cosas que a veces yo lo digo a veces en las entrevistas, pero no sé si se conoce con la suficiente entereza. El centro bancario panameño es el único centro bancario de toda América Latina que tiene una concentración importante de depósitos extranjeros. Es decir, uno se puede ir a cualquier país de afuera y seguramente hay algo de depósitos extranjeros, pero en Panamá los depósitos que vienen del exterior o los fondos que provienen de personas que invierten en el país
para ser prestados en el país está cerca del 30% de los recursos que están disponibles aquí. Eso es algo inaudito, desde el Río Grande hasta el Estrecho de Magallanes. No existe. Entonces es un beneficio, no hay la menor duda que ha sido uno de los pilares que hace que Panamá tenga un desarrollo económico, social y de calidad de vida que nos hace sentir que vivimos mejor que en otros países de nuestra región. Ahora, usted tiene la ineludible responsabilidad que han puesto en sus manos en los bancos de Panamá, los que están asociados a la asociación bancaria. Usted es el portavoz, usted es el rostro de la banca panameña. Cuando se le pone el rostro a algo, eso implica responsabilidades desde su perspectiva. Y ya nos quedan 3 minutos. Si es tan amable, me resume en 2 minutos un mensaje para darle tranquilidad una vez más, que creo que la paz social hay que cuidarla, hay que mantenerla, pero también la parte económica es fundamental y la parte sanitaria igual. ¿Qué mensaje le mandaría usted a la ciudadanía a nivel nacional, en esta cadena nacional, de tranquilidad, de paz mental, como se llama, con relación a la actitud de la banca, que está en su derecho, hay que decirlo, ¿no? ¿Cuál será su mensaje a los que nos están escuchando a nivel nacional, miles de personas? Cómo no, gracias, don Guillermo. Yo les diría a todos, a aquellos que tienen problemas económicos, que seguro somos muchos, acérquese a su banco con sinceridad, con franqueza, explique su problema. El banco quiere ayudarlo. El banco quiere ayudarlo a que usted mantenga su casa, su carro, y quiere ayudarlo a que usted cumpla. Y el banco necesita que usted cumpla para poder seguir aportando al desarrollo del país. Pero para poder ayudarlo, necesita saber en qué situación se encuentra usted. Si no lo sabe, es muy difícil, si no imposible, ayudar. Entonces, no le tenga miedo al banco, que el banco va a hacer lo imposible para que usted no pierda esa vivienda, ese carro, ese sueño, ese baluarte de nuestra familia. Para el resto del país, simplemente comentarles, los bancos están haciendo lo posible por ser parte importantísima de la solución a este problema. Y para salir de la crisis económica, los bancos son fundamentales en inyectar esa liquidez por vía de préstamos a la economía. Entonces, es muy importante lograr que ese dinero que está allá afuera prestado y que hay problemas, de alguna manera regrese a los bancos de manera que los bancos puedan prestarlos nuevamente. Y también un mensaje de quizás a todo el mundo de permitir a los bancos hacer su trabajo de manera profesional, técnica, como siempre lo han hecho. No es la primera crisis que atravesamos. Los bancos han atravesado muchas crisis y han salido adelante con sus clientes. Para redondear la idea en el medio minuto que nos queda, muchos de los que hemos sobrevivido a esta crisis lo hemos hecho comiéndonos nuestros ahorros. Esos ahorros están en un banco. Esos ahorros que están en el banco no están en el banco los prestó. Lo que tenemos que entender es que no es que todo ese dinero está en el banco y qué pasa cuando los demás no pagan su deuda al banco. Ya yo no voy a poder o recibir los intereses que me ayudan a vivir o recibir mi capital porque el banco no lo va a tener. Entonces hay que entender que esto es un ciclo donde el banco es un intermediador, no es una bóveda donde está mi ahorro. Mi ahorro fue prestado y si el que lo recibió en préstamo no lo paga, mi nivel de vida también está en juego. Y sobre todo lo que hemos estado afectados por la crisis, nos hemos comido los ahorros. Si el banco yo llego y me dice, no, mire, no se lo puedo dar porque fulano de tal no pagó, ¿qué me pasa a mí? Muy bien. Bueno, don Carlos Berguido, gracias por estar con nosotros esta mañana. Es un placer tenerlo y gracias por las explicaciones tan necesarias en este momento para todos los panameños. Que tenga buen día. Muchas gracias, don Guillermo, Milton, Rubén. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Señoras y señores, con relación al evento de ayer, que fue la presentación del señor presidente de la República, el discurso de la Nación, después de 2 años de estar conduciendo la nave del Estado.
Los analistas, en términos generales, están señalando que fue un discurso repetitivo, que no dio mayores luces acerca de lo que es el presente, mucho menos el futuro del país. Incluso esperaba mayores respuestas en materia económica, cuáles son los planes económicos que tiene el gobierno nacional, sobre todo en el concepto de la mano de obra tan necesaria en obras del Estado, que han hecho que el país se convierta en una máquina productiva, generadora de empleo, porque hasta ahora hay unas 111.000 personas que tienen contratos suspendidos. Esto ni hablar entonces de los que fueron despedidos. Y ayer había mucha expectativa con relación a este discurso, por una parte, y por la otra, el discurso del señor, el doctor Cristiano Adames, que para muchos fue un discurso bien elaborado. Él llamó la atención mucho que mencionaba, ¿no? Esto lo escribí yo. Eso no se hace ni se dice, me pareció inapropiado, pero bueno, hay un dicho que dice que el que se excusa se acusa. Todos sabemos que un buen ejecutivo utiliza el talento que tiene alrededor, y la Asamblea Nacional de Diputados tiene muy buenos consejeros y asesores, pero bueno, él dijo que él escribió, ojalá, enhorabuena. Pero debo decir que fue un discurso bastante bien estructurado. Pero Milton y Rubén, con relación al diagnóstico de la mayor parte de los opinólogos, están hablando que el presidente no habló de una hoja de ruta, vuelvo al concepto, o de una vía eficiente para salir a sacar el país de la crisis económica y la crisis sanitaria que tenemos. Pongo la económica más que la sanitaria porque debo decir una vez más que la vacunación en Panamá ha sido bastante eficiente. Entonces, no habló de cuáles son los planes de inversión, digamos, en los próximos 2 años, por no hablar de los próximos 13. No sé qué opinión les merece a ustedes, caballeros. Bueno, tú has hecho un resumen bueno de los 2 discursos del día de ayer, porque no dijeron mucho. Yo quiero rescatar más bien 2 actividades de Twitter. Una de una diputada de Cambio Democrático que dijo explícitamente que ella votó por el candidato Cristiano Adames a presidente de la Asamblea porque se va, o para que se cambie el Código Penal y cese, entre comillas, la persecución a Ricardo Martinelli. O sea, cuando un bloque significativo de un partido teóricamente en oposición, como Cambio Democrático, se manifiesta para votar a favor de un candidato del partido oficialista, uno puede sospechar 1000 razones, pero esta fue explícita. Y aquí lo que vemos es el poder entendiéndose con el poder para librarse de los efectos del abuso del poder. Milton, permiso. Milton, hay una frase que utilizan mucho los escritores mexicanos, Cherer García, todos estos genios, porque yo los llamo genios, de la pluma, una pluma muy, además de afilada, muy exquisita. Ellos dicen, el poder solo habla con el poder, que es más o menos lo que tú estás diciendo. Bueno, o sea que lo que yo vi ayer no hay... Milton, pero utilizar ese poder, ¿sí? Para torcer la justicia, ojo, también quiero... Allá voy. Okay. O sea, hay una confesión con total candidez de cuál fue el arreglo. ¿Cuál fue el arreglo para que esos votos se manifestaran a favor del candidato oficialista? No tiene que ver con reactivación económica, no tiene que ver con los problemas sociales, tiene que ver con la situación ante la justicia de Ricardo Martinelli. Eso está explícito, no da interpretación. Lo segundo fueron las palabras de reacción del presidente del partido panameñista, donde él anuncia que va a someter a un proceso disciplinario a 3 de sus diputados que, siendo de un bloque opositor, le dieron el voto a Adames, pero que dice que estos diputados fueron prácticamente extorsionados desde el poder con respecto a sus empresas y otras cosas. ¿Qué significa? Que no es que esto fue una iniciativa legislativa que puso a Cristiano Adames en la presidencia. Aquí la denuncia de Blandón señala que se está utilizando al Poder Ejecutivo, que es el que te puede hacer auditoría y el que te puede afectar licencia, para asegurarle votos al candidato oficialista en la Asamblea Nacional. Así que los que vieron la fotografía del presidente, el vicepresidente y el diputado Adames hace unos días y tenían alguna duda
de El que Palacio, Milton, el Palacio. ¿En qué Palacio? ¿Había alguna duda de que eso era una propuesta que contaba con el aval del Ejecutivo? La denuncia de Blandón la pone de presente en hasta dónde el Ejecutivo estaba dispuesto a llegar para colocar a Adames en la presidencia de la Asamblea Nacional. Así que yo creo que los discursos que se dieron, el diagnóstico tuyo es lo que es. No hay nada que aportar. Pero lo que fue el corolario, lo que está alrededor de esto, te señala lo que realmente está pasando. Ahora, pero también nada más para complementar, y se la paso, don Rubén, con mucho gusto. 15 de 18 diputados de Cambio Democrático, ojo, votaron por Cristiano Adames. Eso es interesante. Primero. Segundo, hablaba de una diputada, la diputada Mayín Correa, una dama con una trayectoria política que nadie discute, un conocimiento de la política que debe haber desarrollado mucho su olfato. Ella, cuando llegó al momento de sustentar su voto, ella dijo lo siguiente, y la voy a citar. Dice, voy a votar por el colega Adames con la convicción de que es un hombre con el coraje necesario para hacer los cambios que requiere esta asamblea. Cambios que pasan por una reforma penal integral para acabar con la persecución política, como es el caso del expresidente Martinelli. O sea, utilizar esa plataforma y definir que se va a hacer un cambio por un hombre, no sé hasta dónde nos deja a nosotros como un país civilizado. Dígase, Murgas. Bueno, lo primero que hay que darse cuenta que la Asamblea, con sus virtudes y defectos, es el primer órgano del Estado, que no es el órgano ejecutivo. Pero a veces la Asamblea se olvidaba de ese papel que tiene el país. La Asamblea ha metido presos a presidentes a lo largo de la historia de Panamá, inclusive de mala manera, como fue el caso del presidente Guisado. Pero la Asamblea, como primer órgano del Estado, muchas veces se tiene que hacer sentir, Guillermo, porque definitivamente hay un relajo, y lo más normal que hay en una asamblea es que gente que está en oposición vote a favor de una actividad que también, o una ley que proponen diputados del ala opositora. Sí, pero permiso, pero además, perdón, además de Cambio Democrático, el partido pandemista, creo que Milton lo mencionó, enhorabuena, es que ellos llaman traiciones, que hubo traiciones por parte de algunos diputados de ese partido del panameñismo, porque señalan que estos tres señores que le dieron el voto al ahora presidente Adames, lo hicieron en contra de la línea del partido. Ojo, o sea, lo que están diciendo es que hay un acto incluso de deslealtad. Esa es mi lectura. No sé usted qué opina de eso, señor Murga, el cambio de corazón de estos señores en este momento. Un partido históricamente no puedes obligar a un diputado, Guillermo, salvo una pregunta, opinión en contrario, a cómo votar en una asamblea. No, claro que sí, bueno. No, por supuesto que sí, eso está en los reglamentos y de los estatutos de los partidos. Pero cuando un partido toma una decisión de línea de partido, tienes que votar así. Cuando el partido no toma decisión, tú tienes toda la libertad que tú estás diciendo. Pero vamos a ser honestos. ¿Qué línea tomaron esos partidos si sus bancadas no estaban de acuerdo con esto? No, pero Rubén, lo contrario, hubo una reunión de bancada panameñista, decidieron apoyar a un candidato propio. Hubo antes de eso una reunión del directorio de la directiva panameñista que manifestó que son un partido opositor. Esas líneas no las puedes violar sin ser acusado de traición. No es lo mismo que votar a favor de un artículo en una ley sanitaria donde hay una cosa. Estamos hablando de línea política donde esos mismos diputados están en la foto de la reunión donde se adoptó la decisión y luego aparecen votando de otra manera. Así que perdóname, allí no opera el voto libre. Yo estoy de acuerdo. Yo trabajé en la Asamblea Milton y yo admiraba mucho la conducta de algunos diputados que rompían la línea, porque hay partidos que le imponen líneas políticas a los diputados.
Y eso es un problema. Pero Rubén, espérate, que nos queda un minutito. Cuando un partido te postula a un cargo, tú estás diciendo, yo voy a cumplir con estas ideas, estas posiciones, y este es un mecanismo incluso de revocatoria de mandato si yo no cumplo con esto y con esto. Eso es un compromiso y el partido es como una especie de certificado de garantía. Si a ti te postula un partido con tal actitud, línea o posición y tú empiezas a hacer lo contrario, tú estás yendo contra la garantía que dio el partido a tu electorado. El partido tiene derecho a revocarte el mandato cuando hay esas condiciones. Pero Milton, yo tengo... Y si no te gusta, corre como independiente y ya no tienes ningún partido. No, pero opinión en contrario. El que no tiene el control del partido es el presidente del partido. Que le fueron los hasta aquí esta edición de Infoanálisis, porque viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos.